Primera de Juan 5:7. La palabra se lee como está escrita. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. Amén. Pueden sentarse, mis amados hermanos. Amén. Yo sé que ya oramos, pero siento la necesidad de orar unos 2 minutos nomás, solamente para pedir un respaldo. Bendito Dios. Padre, buen Dios, Señor Todopoderoso, venga por favor mandando su Santísimo Espíritu Santo, Señor. Ten misericordia de tu pueblo, Padre mío. Yo reconozco que no soy nada ante ti, Señor. La gloria es tuya, Padre Dios Todopoderoso, Señor, pero usa mi boca, Padre mío. Úsame, por favor. Manda tu Santísimo Espíritu Santo que me dé ese respaldo, Padre Dios Todopoderoso, Señor. Ten misericordia. Yo sé que nosotros pecamos, Padre, como pueblo, pecamos al mirar, al pensar, al hablar, Padre, pero en tu infinita misericordia le vengo pidiendo, Señor, que mande tu Espíritu Santo, Señor, y que esta palabra quede en el corazón de cada hermano, Padre, y cuando salga de la iglesia, Señor, se acuerde de esta palabra, que no solamente quede aquí adentro de la iglesia, sino que también cuando estén afuera, Padre mío, Señor Dios Todopoderoso, te lo pido en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Amén. Amén. Dice la palabra que tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Iba a predicar sobre prosperidad, pero yo he dicho que siempre donde me manden por primera vez a predicar, yo tengo que predicar del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque en un lugar donde solo se predique el Padre, o en otra iglesia, o en otros lugares donde solo se predique el Hijo, y en otro lugar donde solo se predique el Espíritu Santo, no voy a ir a ese lugar. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos las tres personas: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y esta enseñanza es difícil de explicarla, porque hay muchas personas que no la entienden, y por no entenderla la critican, ¿sí? Entonces, y hay un secreto y hay un misterio. ¿Por qué tenemos que adorar al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo? Y ahora, conforme a la luz de la palabra, lo vamos a ir descubriendo. Me llamó la atención la Trinidad. ¿Por qué? Porque la primera vez que yo quise hablar de Trinidad, que quise saber de Trinidad, entonces yo recuerdo de que yo no sabía nada. Y le preguntaba a mis hermanos y le decía: ¿qué es Trinidad? Decía yo. Y venía y me decía, es como el agua, me decía. ¿Cómo? Como el agua, una gota de agua. ¿Cómo está formado? Me decía, por 2 de hidrógeno y 1 de oxígeno. Y yo decía, sí, así es, Padre, Hijo y Espíritu Santo, los tres en uno. Luego yo entendía eso, lo que me estaba diciendo, pero no entendía cómo aplicarlo en la Biblia. Yo quería saber más, quería tener más conocimiento. Yo estaba como aquellas personas, para que lo entiendan cómo me sentía como aquellas personas cuando es gordito y come y le dan 5 tortillas y le dan el conqué, y de repente viene y le dicen: hoy solo una tortillita va a haber. Le dicen: entonces come, porque come, pero no lo sustenta. Así me sentía yo necesitaba saber más, necesitaba querer saber más. Entonces, ¿por qué? Porque yo sentía aquella necesidad. Ejemplo, como ustedes, como cuando ustedes tenían su primer amor, como cuando ustedes venían a la iglesia, que recién habían reconciliado o recién habían venido a los pies de Cristo, no sabían nada, pero ustedes querían estar aquí, aunque sea trapeando, barriendo, limpiando las sillas, pero ustedes querían servir a Dios. Esa ansiedad y esa necesidad sentía yo en ese momento. Entonces, y preguntaba y quería saber. Entonces, y me decía, encontré a otra persona que me dijo: es como la gota
es como el agua, me dice, en sus tres formas. Ah, sí, le dije, ya me lo explicó otra persona, pero bíblicamente quiero saber, le decía yo. Entonces, le voy a dar este ejemplo y después le voy a explicar, me dijo. El ejemplo que me dio fue el agua. Cuando usted lo enciende, cae el agua, las gotas de agua y se pueden tomar. Está en un estado líquido. Agarre el agua, póngale en una bolsa y póngale en el hielo. Y póngale arriba del refrigerador. Un estado sólido. Y el otro ejemplo es, tire el agua en la calle y que le pegue el sol, se evapora. La misma agua, en tres formas. Así me lo explicó. Pero, sí, yo entiendo que las tres son uno solo. Pero lo que no me satisface, no me llena, es que yo lo quiero encontrar en la Biblia. Yo quiero ejemplos de la Biblia. Gloria a Dios. Entonces, porque cuando ustedes le hablan y le comentan y le quieren enseñar, tienen que tener la Biblia, porque si no solamente son cuentos, son fábulas, es algo bonito que el predicador habla, pero si no está sustentado en la palabra, no es nada. Entonces en ese momento le dije, denme un versículo bíblico, le dije. Entonces él me dijo, usted es curioso, me dijo, le voy a dar uno, me dijo. San Juan 1, dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Gran signo de pregunta en mi cabeza. Lo vuelvo a leer. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. No les miento, quebradera de cabeza. Yo recuerdo de que lo leí, no entendía. Entonces a lo máximo que llegué fue de que el verbo era Jesús, y Jesús es Dios. Eso me quiso dar a entender. Y me recuerdo de querer saber más. Me recordé lo que todo predicador tiene que hacer cuando va a leer la palabra, orar. Porque allí viene la revelación. Entonces dije yo, voy a orar, dije, Padre. Y yo recuerdo que oré intensamente por querer saber. Y en ese momento me puse a querer entender esto. Y dije yo, no voy a dejar este tema hasta que me satisfazca a mí y yo sepa completamente de este tema, porque no voy a hablar de algo que yo no sé, pero por favor enséñame, Padre, porque no entiendo cómo me siento. Le dije, me siento como el etíope. ¿Quién era el etíope? Era una persona que dice la palabra que iba en su carruaje, persona rica, sentada en su carruaje, iba leyendo las escrituras. Donde lee las escrituras, llegó allá donde habla de Jesús, que dice la palabra, como oveja a la muerte fue llevado, como cordero mudo que no abrió su boca, fue humillado. Entonces así me sentí yo. El etíope leía y no entendía lo que estaba leyendo, porque no le había sido revelado. Entonces el Espíritu Santo mandó a Felipe y le dijo, ve, ponte a la par de ese carruaje y escucha lo que va leyendo. Y cuando iba en el carruaje, él iba a la par, y se le acercó y le dijo, ¿entiendes lo que lees? Le dijo. Y esta persona humilde dijo, ¿cómo voy a entender si nadie me lo explica? Amén. Entonces en ese momento le rogó a Felipe que le explicara, y cuando le explicó, él lo entendió y se convirtió, porque hasta quiso ser bautizado. Puse este ejemplo, ¿por qué? Porque así me sentía yo en ese momento. Continuemos con la enseñanza. Génesis, en Génesis dice, voy a hablar del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Empiezo hablando que en el Antiguo Testamento quien se manifestaba más era el Padre. No quiere decir que no estaba el Espíritu Santo y no estaba Jesús. Sí estaba, lo único que no era el tiempo profético para Jesús, para que se manifestara en el Antiguo Testamento. Ni el Espíritu Santo todavía no era el tiempo profético, pero sí estaba. A la luz de la palabra se lo voy a comprobar. Génesis 1:1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada, dice.
y en las aguas moraba el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. Está el Espíritu Santo al principio. Luego dice, más adelante en Génesis dice que Dios hizo al hombre, y cuando hace al hombre le dice, hagamos al hombre a nuestra semejanza. Si Dios iba a hacer al hombre a nuestra semejanza, ¿a quién le dijo? A los ángeles no pudo haber sido. ¿Por qué a los ángeles no? Porque si no tuviéramos alas. Hay ángeles de 2, 4, 6, 8 alas. Entonces tú fuera un ángel usted. Entonces no le dijo. Entonces quiere decir que le dijo ¿a quién? A Jesús. Correcto, le dijo a Jesús. Le dijo en ese momento al Hijo. Él estaba entonces desde antes de la creación. El Hijo ya existía. Entonces seguimos con la palabra. Les dije de que el Espíritu Santo estaba, Jesús estaba. Muchas personas, iglesias, se equivocan porque piensan de que el Mesías no ha venido, dicen, y dicen de que lo están esperando todavía, pero lo han descubierto que sí existe, pero lo descubrieron que existe como ángel. Por eso hay iglesias de que dicen de que Jesús es el arcángel Miguel, dicen. ¿Por qué? Porque les voy a explicar un ejemplo. Les voy a hablar de Jacob, de Esaú y de Isaac. Jacob, cuando en el momento que nació, tuvo un gemelo, y cuando venía del vientre de su madre, nació primero Esaú. Cuando nace Esaú, Jacob le agarró el tobillo, y desde el vientre de su madre venían peleando. Salió uno adelante y el otro del tobillo salió. Entonces luego todo uno era amado por el padre, uno era amado por la madre, uno era de casa, de hogar, y otro era de ir a cazar con el padre. Entonces siempre tenían una lucha y siempre los defendía uno el padre, otro la madre. Llegó a tal grado de que iba a dar la herencia, la primogenitura. ¿A quién se la tenía que dar? Al que nacía primero. Y por unos segundos había nacido, no Jacob, sino que su hermano había nacido primero. Entonces Jacob se ideó y dijo, por cuestión de su madre, que le susurró y le dijo, tu padre va a dar la primogenitura a tu hermano, le dijo. Entonces le dijo, vístete como tu hermano y róbasela de él, que te bendiga. ¿Y por qué? ¿Y por qué quería la primogenitura? Para que me entiendan, es la herencia. Si usted tiene 2 carros, si tiene 2 casas, si tiene terreno y todo, como que firma un contrato, y el contrato que está firmando se lo da a la persona que usted quiere dejar como heredero. En el Antiguo Testamento no era así. En el Antiguo Testamento por ley se le tenía que dar al primero que nacía de sus hijos. Entonces en ese momento él se ideó matar una cabrita y ponerse pelo. ¿Por qué? Porque el papá ya estaba ciego, y el papá se daba cuenta de su hijo, quién era uno y quién era el otro, porque uno olía a olor de campo, es decir, como cuando usted va a trabajar y ese olorcito se le pega, se le penetra, así olía uno, y el otro no, y Jacob no olía así. Entonces lo que él hizo, ponerse esa piel, y dijo, mi padre cuando me vea me va a palpar, y cuando me palpe, dijo, va a saber que no soy mi hermano. Entonces fue y mató una cabrita y se lo puso. Ya después, cuando iba a entregar la primogenitura, lo tocó, y me lo toca, en serio, tú eres mi primogenitura. Y le empezó a dar, que por medio de la palabra, y pone a Dios antes, y le dice, te doy esto, te doy lo otro, te doy lo otro, te doy lo otro. Porque antes no había contrato, no existía la ley, antes era por palabra, y la palabra valía. Sí. Entonces, en ese momento que le está entregando, viene el hermano de casar y le pide él, de que le pide su primogenitura. Ya te la entregué, le dice.
Yo no he sido, le dijo. Mi hermano fue, dijo. Entonces el que usurpó mi primogenitura, dijo. En ese momento se llenó de ira. Y en el momento que se llenó de ira, dijo, voy a matar a mi hermano. Y en el momento que iba a matar a su hermano, oyó la madre y le dijo, vete de la tierra, porque tu hermano te va a matar. Y donde iba de camino, pónganme atención por favor, porque voy a llegar al punto de donde lo que quiero hablar de la Trinidad. Amén. Va de camino, y donde llega donde va de camino, Esaú en ese momento se recuerda de que tenía la ira con Jacob, y lo empieza a seguir, y él empieza, y donde va de camino, llega donde una persona donde tenía 2 hijas. Jacob llegó donde una persona que tenía 2 hijas, y esas 2 hijas, a una le gustó él y se gustaron mutuamente. Dice la palabra que trabajó 7 años por esa persona, y a la hora de entregársela le cambió y le dio a la otra hermana. Entonces trabajó otros 7 años. Amén. Trabajó 14 años por esta mujer que tanto amaba a él. Y ese suegro era tan perverso de que le cambiaba el sueldo, le cambiaba el salario. Y Jehová veía la injusticia y decía Labán, cuando veía que había más cabritos manchados y otros que no eran manchados, te voy a darle, como tenés mis hijas, te voy a dar para que te empiecen a enriquecer. Le daba lo más pobre, lo más raquítico, le daba, si veía que había cabritas, por decirlo así, unas 20, y las otras se multiplicaban 100 o 200, entonces le daba las de 20, y luego el Señor, de ver la injusticia que hacía, le daba que las cabritas que él tenía se multiplicaran más que la otra. Entonces, que así le pasaba cambiando, se lo cambió 10 veces el salario, pero él estaba ahí. ¿Por qué? Porque no podía regresar a su casa, porque lo estaba esperando su hermano, que lo iba a matar. Pasaron muchos años allí, a tal grado de que no aguantó la injusticia, y se le reveló un ángel y le dijo, vete para tu tierra de regreso. Y donde se va de regreso, angustiado de que va de camino, dice, que pase mi familia y el ganado que tengo y todo lo que tenía, sus hijos, todo. Y él se quedó atrás, y en ese momento se quedó clamándole a Dios. ¿Por qué se queda clamándole a Dios? Porque cuando uno tiene pruebas, hay momentos que solo usted puede luchar con su prueba. No hay nadie que le pueda ayudar. ¿Por qué? Porque hay cargas que usted mismo tiene que luchar por esas cargas. Pero algo te voy a decir, de que no hay, después de una tribulación viene una gran bendición. En ese momento él estaba clamando allí y vio un varón de Dios, dice. Y cuando ve el varón de Dios, dice de que lo abrazó, y donde lo abrazó empezaron a luchar, y esta persona pudo en un momento determinado matarlo, pero no lo hacía porque no le era permitido matarlo. No es que muchos dicen, Jacob luchó con el ángel por una bendición, dicen, pero no es que se iban a poner a pelear ni nada. El ángel no lo quería matar, y el problema de este ángel es de que le estaba pidiendo una bendición, y los ángeles no pueden bendecir. ¿Por qué no pueden bendecir? Porque Dios no comparte su gloria con nadie. Usted puede predicar bonito, puede hablar bonito de la palabra, puede hacer lo que sea, pero si usted se queda con los aplausos, si usted se queda con la gloria de Dios, le digo que el respaldo no va a tener nunca. Solo va a ser una persona que habla bonito. Entonces, en este momento de que empezó a luchar, el ángel, de ver de que esta persona era persistente, lo tenía abrazado, y donde le tiene abrazado, le descoyuntó con el dedo, le descoyuntó la pierna, el músculo. ¿Qué es eso? Que empieza a cubiar, es decir, como cuando usted se desgarra, le desgarró, le desgarró el músculo. Entonces, esta persona tenía
ansiedad de ser bendecido, de que no le importó el dolor que sentía abajo y soltar arriba. ¿Por qué? Porque su prueba era grande y él sabía que con una bendición de esta persona, él iba a salir adelante. Y en ese momento le dijo, todo lo que le he contado es por este punto. En ese momento le dijo, ya no te llamarás Jacob, te llamarás Israel. Aleluya. Porque has luchado con Dios y con los hombres y has salido victorioso. Gloria a Dios. Entonces, pudo haber sido Jesús quien estaba ahí. ¿Por qué? Número uno, un ángel no puede bendecir. Número dos, dijo Dios, no dijo un ángel. Sí, amén. Josué, cuando iba a la guerra, se le apareció un ángel con forma de hombre, con una espada de fuego. Y en ese momento le dijo, Josué, ¿es de nosotros o estás con el enemigo? Le dijo, yo vengo a darte una palabra. Y le dijo que le diera la vuelta a los muros. Pero volvió a aparecer otra vez. Anteriormente no dio el nombre, por más que le pidió Jacob, le pidió el nombre, no se lo dio, porque le dijo, ¿para qué quieres saber? Le dijo, te bendigo, le dijo. Antiguo Testamento, Jehová. El Espíritu Santo, vimos que sí está, pero no se manifestaba porque no era el tiempo. Jesús estaba, pero no se manifestaba proféticamente, no era el tiempo. Porque si manifestaba y daba su nombre, iba a dejar mentirosos a los profetas. Entonces no podía hacer eso, tenía que cumplirse. Incluso Jesús fue tan humano como usted y como yo, que él sentía el dolor, sentía todo, y a la misma vez era tan espiritual de que hacía que las cosas se cumplieran como los profetas habían dicho. Cuando lo llevaron a la cruz, cuando fue apedreado, cuando le pusieron la corona, cuando fue escupido, cuando fue con una caña le pegaron en la cabeza, cuando estaba en la cruz, todavía dijo, perdónalo, Señor, porque no saben lo que hacen. Que se pudo bajar de allí, pero si se hubiera bajado, tú y yo no fuéramos salvos hoy en día. Y como cordero mudo fue llevado también, dice, porque tenía que hacer que se cumpliera lo que dijo Isaías, el profeta Isaías. Si no, deja de mentiroso también el profeta. Antiguo Testamento, dije que Jehová era el que más se manifestaba. Manifestó a bastantes personajes de la Biblia. Luego, Jesucristo, fue el tiempo de Jesucristo. En el tiempo de Jesucristo, antes de empezar su ministerio, tuvo que ser bautizado por Juan el Bautista. Ahora les voy a dar los ejemplos bíblicos de la Trinidad. El bautismo de Jesús, les estoy hablando allá en Mateo 3, ahí lo leen en su casa, porque no crean todo lo que yo diga. Usted tiene que ser curioso cuando el predicador habla algo. Vayan a su casa y léanlo para ver si es verdad lo que está hablando. Uno tiene que ser analítico y pedirle al Señor que le revele la palabra. Porque hoy en día hay tanta apostasía, tanta herejía, que usted no sabe si es verdad. Si a usted no le gusta leer, usted se queda pensando si lo que dijo el predicador es verdad o no es verdad. Cualquiera le da mentira. Entonces usted tiene que leer, aunque no le guste, lea. Y si no le gusta leer, póngase audífono y oiga palabra. Gloria a Dios. Ejemplos de la Trinidad bíblicamente. Dice de que estaba Juan el Bautista bautizando para arrepentimiento de pecado. Y Jesús se dio cuenta dónde estaba bautizando. Fue Jesús a donde estaba bautizando Juan el Bautista. Y donde estaba bautizando Juan el Bautista le dice, bautízame, le dice. Jesús le dijo a Juan el Bautista. Y Juan el Bautista se oponía y le dijo, no tiene que ser así, tú bautízame a mí, le dijo. No, para que se cumplan las escrituras, le dijo. Y en ese momento que lo iba a bautizar, en ese momento que le pone el agua, viene
se abren los cielos y desciende el Espíritu Santo como paloma. Y allá abiertos los cielos, digo, ese es mi Hijo amado. Trinidad. Trinidad. Padre arriba hablando, Espíritu Santo como en forma de paloma y el Hijo abajo bautizando. ¿Quién me va a botar ese ejemplo de una Trinidad? Otro ejemplo de la Trinidad, Esteban. Dice la palabra de que Esteban era un hombre. Me gusta leer a Esteban. ¿Por qué? Porque Esteban era un hombre sencillo. Esteban no era prepotente. Era aquella persona que estaba en la iglesia. Le gustaba servir. ¿Cómo eligieron a Esteban? Los discípulos hablaban de la palabra y oraban. Pero llegó un momento que la iglesia creció. ¿Cómo no iba a crecer si tenían la manifestación del Espíritu Santo y se hacían milagros? Pero ¿qué está pasando con la iglesia? Que hoy no pasa eso. Por favor, analicemos, queramos las cosas sobrenaturales, pero para eso consagrémonos para Dios. Porque Dios no mora en templo sucio. Si usted le gusta la palabra y la oye y cae en su corazón, en el momento que cae está bien, pero cuando va afuera se le olvidó. Eso es lo que no nos deja hacer milagros. Porque solamente en el momento que está oyendo la palabra reacciona y dice, estoy mal, dice, pero no tiene que ser así. Esteban era una persona humilde, que dice de que en el momento que iba creciendo la iglesia, los discípulos iban a servir a la mesa, a darle comida, porque allí vivían ya la iglesia, era grande, y allí les daban de comer. En ese momento dijo, los discípulos de Jesús dijeron, estamos perdiendo la oración, estamos perdiendo de leer más la Biblia. Elija, el pueblo, elija 7 varones, los más rectos y que tengan el Espíritu Santo. Y dentro de esos 7 personas estaba Esteban. Dice la palabra que Esteban era servidor. ¿De qué? Era mesero, pues, para que me entiendan. Era quien llevaba la comida. Pero este Esteban deseaba tanto y tenía aquel amor genuino de las cosas de Dios, que me imagino yo que Esteban era aquella persona de que venía, andaba viendo activo, viendo qué se hacía en la iglesia. Yo no puedo darle dinero, pero sí puedo barrer, trapear, arreglar las flores. Porque no solamente es el dinero, sino que hay formas como usted le puede servir. Encárguese de las cosas de Dios y Dios se va a encargar de las cosas suyas. 100% comprobado en mí. Quien me conoce ya hace bastante ha visto mi fase antes y ahora después. Y han visto de que yo siempre trato de agradarle y de humillarle. ¿Por qué? Y nunca quedarme con las cosas de Dios. Si mi corazón le dice, haga esto, hágalo, porque usted no sabe si le está hablando a su mente. Continúo con Esteban. Esteban dice de que era tan lleno de sabiduría y de la palabra, de que llegó uno de la sinagoga. ¿Quién es de la sinagoga? Un religioso llegó. ¿Sabían ustedes que quien mató a nuestro Señor Jesucristo no fue el pueblo, sino que fueron los que estaban en la iglesia de ese tiempo, los que estaban en la sinagoga? ¿Por qué? Porque les estaba quebrando los mandamientos de Moisés. ¿Por qué? Porque ya había pasado, ya era tiempo del Nuevo Testamento, ya era tiempo que se terminara la ley y venía la gracia. Eso era lo que Jesús estaba haciendo. Lo cuestionaron tanto, que él sanaba, él curaba, él hacía cosas en un día sábado, que no se tenía que hacer nada. Entonces, de ver todo eso, él lo que hacía, estas personas lo que hacían era pelear con Esteban, pero verbalmente, con la palabra.
y veían que Esteban era lleno del Espíritu Santo, de que a tal grado, de que agarraba la Biblia Esteban y le enseñaba. Entonces dijo este de la sinagoga: levantemos testigos falsos, 3 testigos levantemos, en el cual los llevamos al concilio, al tribunal, y decimos de que él está hablando de ese Jesús que dice de que en 3 días va a destruir el templo, y está hablando también de que Moisés, está hablando en contra de Moisés. Hicieron el complot, y cuando lo llevan allá al tribunal, miran que Esteban dice la palabra de que lo vieron como un carita de ángel, como cuando usted está aquí en la iglesia, así lo vieron. Hable, Padre. Aleluya. En ese momento que lo ven así, dicen lo que están en el concilio, dicen: no ha hecho nada, y empiezan y le empiezan a acusar, y él sin abrir la boca. Cuando le toca él abrir la boca, empieza a hablar de la palabra, y empieza a hablar de los patriarcas, empieza a hablar del padre Abraham, empieza a hablar de Jacob, de Isaac, y así sucesivamente, hasta que llega Moisés y le dice: de quien yo estoy hablando, hablo de su padre. Cuando Moisés hizo grandes milagros con respaldo de nuestro Dios y abrió el mar, en ese momento su padre siempre protestaba, estaba diciendo a la gente que estaba ahí del concilio. Entonces viene eso, ya lo dejaron de ver como ángel, empezó a cambiar el semblante de ellos, y les dice: ustedes mataron, sus padres mataron a esos profetas que venían hablando del Mesías, que es el que yo estoy predicando. Y empiezan a rechinar los dientes, y le dicen, y empiezan a: ¿cómo van a entender eso? Si eso es sobrenatural. Y donde empieza a decir, en ese momento él no tenía la lista a las personas, porque pienso yo que a veces las personas, cuando uno está aquí arriba, uno mira el gesto de las personas, mira quién está más metido en las cosas de Dios, mira quién está pensando en la novena, mira que ya es hora de la Rosa de Guadalupe, mira de que el taxi, o qué sé yo, va a pasar algo, qué sé yo, cualquier cosa del mundo está pensando, pero no en la cosa de Dios. Entonces Esteban estaba hacia arriba y hablando, y donde está hablando dice la palabra de que se le abren los cielos, y donde se le abren los cielos, baja la lista y dice: a Jesús, al que yo estoy predicando, lo estoy viendo allá, a la diestra del Padre. Veo a Jehová sentado, a Jesús a su diestra, y él, lleno del Espíritu Santo, dijo eso. Y cuando dice eso, blasfemia grita, lo sacan afuera, y donde lo iban a apedrear, él todavía encomendando su espíritu dijo: Señor, ten misericordia de ellos, no le tomes en cuenta este pecado, dijo. Trinidad. Dice la palabra de que Esteban, lleno del Espíritu Santo, le abrió los cielos, Jehová sentado y Jesucristo a la diestra. Se cumple lo del Salmo 110, que dice: Jehová le dijo a mi Señor: siéntate a mi diestra hasta que vea a tus enemigos por estrado de tus pies. Trinidad, ejemplo de una Trinidad bíblica, que nadie se lo puede votar, porque tuvieron los 3: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Creo que avanzaré porque no me va a dejar el tiempo. Continúo. Nuevo Testamento. Tiempo de la gracia, tiempo del Espíritu Santo. Jesús le dijo a sus discípulos: me voy, le dijo. Y los discípulos se entristecieron: pero les conviene que me vayan, porque les rogaré a mi Padre que les mande a un consolador, que es el Espíritu Santo. Gloria a Dios. ¿Cómo recibió al Espíritu Santo? ¿Cómo lo recibieron los discípulos? Lo recibieron unidos, unánimes.
en el Pentecostés, orando, cantando. Así recibieron al Espíritu Santo. El Espíritu Santo solamente lo puede tener aquella persona que busca de Dios. El mundo no lo puede tener y ni lo va a entender. El Espíritu Santo en ese momento se derrama y empieza a hablar lenguas. Y empieza lo dicho por el profeta Joel, que en aquellos tiempos las personas van a ver visiones, otras van a ver sueños, otras van a profetizar. Se estaba cumpliendo lo que estaba diciendo. ¿Quién es el Espíritu Santo? Unos dicen que una paloma, porque se vio en forma de paloma. Otros dicen que viento. Otros dicen que es una persona. Otros dicen que ni existe. Hay personas que creen que no existe el Espíritu Santo. Pero las personas que dicen que no existe el Espíritu Santo nunca van a tener la unción del Espíritu Santo. Para ustedes, mis amados hermanos, el Espíritu Santo es aquel que cuando usted está llorando, cuando usted tiene una prueba, en ese momento Él está con usted abrazándolo. Cuando usted dice, Señor, quítame esto porque ya no puedo, el Espíritu Santo está con usted, fortaleciéndolo, dándole fuerzas. Cuando usted está riendo, el Espíritu Santo está con usted. En cualquier momento, tiene sentimiento, es una persona y está con usted siempre y cuando usted le dé permiso y haga las cosas de Dios. Él allí va a estar, porque Él no va donde no quiere, donde usted no lo llama, porque Él toca. Entonces, el Espíritu Santo es una persona en el cual si tú le eres fiel, te va a dar poder, te va a hablar al oído. Duro lo que estoy hablando, y para personas quizás difícil de creer esto. No era la sombra, ni tampoco Pedro, era porque tenía el espíritu de Gloria a Dios. Levantaba enfermo al Espíritu Santo con solamente la sombra de Pedro. Entonces te puede hablar también, te puede hablar audiblemente, solo de que no son todos los que logran esto, porque tienen que tener una vida de santidad, tienen que estarse esforzando cada día, no solamente cuando están oyendo palabras o cuando están aquí en la iglesia, sino que en todo momento. La verdadera prueba no es en la iglesia, la verdadera prueba es en la calle, con sus amigos, con sus amistades. ¿Quién sabe que si usted es cristiano o no? Es su familia quien vive con usted. Esa persona da testimonio suyo, porque usted no puede dar testimonio de usted mismo. Esa persona dice, se le olvidó que es cristiana, se le olvidó que estaba cantando, se le olvidó que llevaba la palabra. Padre Dios, Señor, ten misericordia de nosotros. Gloria a Dios. Aleluya. Así es el Espíritu Santo. Espíritu Santo es como un niño. Yo siempre he puesto este ejemplo. Como un niño, tierno, sensible, pero también fuerte. Y amén. Gloria a Dios. Pero si usted no tiene al Espíritu Santo y no hace las cosas de Dios, se puede matar orando, pidiéndole que venga el Espíritu Santo. No va a venir porque tiene que dejar su pecado oculto. Cuando dejes tu pecado oculto, allí vas a ver la gloria de Dios. Yo puedo llamar a Joel, a mi hijo, y él viene. ¿Por qué viene? Porque me conoce, porque oye mi voz y porque tiene una relación conmigo. Pero si llama a otro niño que vaya, ¿cree que viene? No, porque no me conoce. Así somos nosotros con el Espíritu Santo. Ustedes pueden matar llamándolo, pero si usted no hace las cosas bien, no va a venir, porque no lo conoce.
Gloria a Dios. Cuando usted esté consagrado con las cosas de Dios, otro nivel va a haber. Ahí va a empezar a haber sueños. Ahí va a empezar a ver los canales de revelación, visiones, sueños. Y ahí va a haber cosas sobrenaturales que usted dice, yo soñé esto y pasó. Y ahí va a decir, le tengo que decir esto a tal persona, porque el Señor me lo reveló o lo hice sentir en mi corazón. ¿Quién lo hace sentir? El Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo dice la palabra de Corintios que Él, de su infinita misericordia, Él te da dones, sabiduría, fe. Y así empieza a darle a cada uno discernimiento de espíritu. Y así, ¿por qué? Porque todos ustedes, todos nosotros, somos el cuerpo de Dios. La iglesia es el cuerpo de Dios. Entonces necesitamos eso. Pero eso solamente se puede ocupar dentro de la iglesia. Eso no te va a salvar, dice Efesios. Es decir, que si yo en este momento le profetizo a alguien y le digo, dice el Señor esto y esto y esto, y más adelante yo hago un pecado oculto, aunque por más que yo haya profetizado o me haya utilizado el Señor, apartado de mí que no te conozco, me va a decir aquel día. ¡Aleluya! Porque hay personas que creen que por servirle a Dios, a eso es todo, ahí se terminó todo, yo voy para el cielo, cielo falso, pero no para arriba. Entonces, así tiene que ser, mis amados hermanos. Esto sentía yo hablarlo con ustedes.